todos, sean bienvenidos al curso MOOC Introducción al Mundo Laboral. Les habla Marta Lucía Ortiz Moreno. Soy docente del programa de Biología y de Ingeniería Agronómica, docente del Departamento de Biología y Química de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad de Los Llanos. Mi formación es bióloga, magíster en microbiología, doctora en Ciencias en Ecología y Recursos Naturales. Soy líder del Grupo de Investigación en Sustentabilidad Ambiental SUSA y miembro del Grupo de Investigación Biorinoquia. Además de mi formación académica, mi presencia en este curso no solo obedece a mis intereses también en cómo cubrir las necesidades que tiene el campo profesional y cómo desarrollarse armónicamente como persona y como profesional, desarrollando o cumpliendo todas las metas profesionales que nos proponemos en el largo de nuestra vida. De esta manera, los invito ya a que hagan parte de este curso MOOC y en este proceso yo los estaré acompañando como líder de esta iniciativa. Pero ¿qué necesidad hay de crear un curso MOOC o de hacer parte y tomarlo para hacer un aprendizaje? Pues realmente quienes están finalizando su formación universitaria después de quinto semestre tienen muchas inquietudes y mucha incertidumbre con respecto a lo que les espera en el entorno laboral. Y aquellos recién egresados o quienes ya han tenido un poco más de experiencia se dan cuenta que este paso de estudiante a profesional les representa miedo, confusión, frustración y decepciones, dado que no se sienten adecuadamente preparados para las cuestiones específicas que les va a exigir el mercado laboral y para las cuales probablemente no estuvieron adecuadamente preparados durante su formación. No porque los programas de pregrado sean malos, sino porque el entorno laboral exige cosas muy específicas que ninguna universidad puede cubrir, y es esa necesidad de un proceso de construcción específica la cual pretende contribuir este curso MOOC. Pero ¿cuáles son algunos de los errores que nos llevan a este panorama de estrés y de confusión, de tristeza y de frustración con la llegada al entorno laboral? Pues el primero de los errores puede ser la no definición de un proyecto de vida profesional. Es decir, escoger una carrera profesional no quiere decir que tú tienes ya tu proyecto de vida formado. Ese proyecto de vida lo debes construir. ¿A través de qué? A través de la identificación y creación de un perfil profesional propio a partir de tus intereses, habilidades y talentos. Y además debes establecer una serie de metas que permitan ser como derroteros o puntos de referencia con respecto a lo que pretendes crecer en la medida en que vas ejerciendo tus conocimientos en un campo o área específica, así como tú te vas desarrollando como persona de manera armónica. En este sentido, un paso irreflexivo por la malla o plan curricular puede ser contraproducente. Solo preocuparse por aprobar las materias y obtener notas altas o simplemente graduarse rápidamente puede ser un mal consejero, ya que ese paso irreflexivo por la malla curricular hace que pierdas oportunidades de establecer contactos, de adquirir habilidades específicas o simplemente de reforzar lo que debías aprender en cada curso, y por lo tanto te estás perdiendo de mucho por ir a la carrera. Otro error en el que podemos incluir es creer que un diploma de pregrado es suficiente para posicionarnos en el mercado laboral, y resulta que cuando nos graduamos nosotros tenemos que competir no solo con nuestros compañeros de curso, sino también con los otros egresados que han salido de la misma universidad, con egresados de otras regiones del país e inclusive internacionalmente y de otras universidades, así como con todos los profesionales que ya poseen una trayectoria en el área y que están ejerciendo en la misma región donde tú vives o donde planteas vivir. Por lo tanto, el solo diploma puede ser insuficiente para lograr ese reconocimiento y certificar las habilidades que tú tienes y puedes ofrecer ante la realización de una función específica, de un proyecto, la gestión de una empresa o la creación de una innovación científica. Por ello, es importante identificar que, aunque el diploma es necesario y certifica tus conocimientos básicos sobre esa área del conocimiento, debe ser complementado con una serie de aspectos específicos como formación complementaria, experiencia e interacciones
para que logres posicionarte en el mercado laboral y realmente tú seas reconocido de entre tantas personas que pueden tener la misma profesión en esa misma región o área. Otro aspecto que debe ser considerado es la frustración que uno puede enfrentar al encontrarse en medios de comunicación o redes sociales con ofertas laborales ultra específicas o con unos requisitos casi incumplibles. Y la recomendación en este sentido es no gastarse la energía tratando de cumplir con esos requisitos porque esas tipo de convocatorias o ofertas laborales son solo una fracción de todas las que existen. La mayoría de ellas se divulgan y se asignan a través del voz a voz o por recomendaciones de amigos. Por lo tanto, desgastarse en este tipo de convocatorias casi que incumplibles solo genera un desgaste tanto energético como emocional que de verdad no vale la pena porque te distrae de tu objetivo, que es el desarrollarte como persona, como profesional en tu campo del conocimiento. Otro aspecto que puede ser bastante preocupante y hasta molesto puede ser la presión social por alcanzar la independencia económica y un éxito, entre comillas, con respecto a tus compañeros del colegio, compañeros de curso, otros profesionales, familiares o amigos. Y no te preocupes, ya que esta presión social es solo un efecto de todo este mare magnum de información que encontramos en las redes sociales, los comentarios de las personas o esas faltas super historias de vida donde fácilmente acceden a la riqueza y al dinero y a la fama y al reconocimiento casi sin esfuerzo. Lo primero que hay que entender es que eso no obedece a la realidad y que todo lo que se muestra en redes sociales, en medios de comunicación, en las reuniones familiares o en las reuniones de amigos está filtrado y solo muestra una pequeña fracción de lo que es realmente la vida real de las personas. Entonces, en ese sentido, no hay que agobiarse, sino simplemente tener muy claro que si uno define cuál es su perfil profesional, cuáles son sus metas como profesional y las va ejerciendo de tal manera que se va desarrollando armónicamente como persona y como profesional, pues no debe preocuparse porque de manera paralela la independencia económica y el éxito van a ir desarrollándose en la medida en que uno satisface esas necesidades y esos objetivos que se ha planteado. No hay que correr, no hay que compararse con los demás, simplemente hay que formarse y establecer las metas a donde se pretende llegar. Pero este curso MOOC en esta problemática, ¿qué me puede ofrecer? Además de unos buenos consejos, pues puntos de reflexión y además herramientas básicas y aplicadas que tú puedes utilizar para realmente pasar por este proceso de incursión al entorno laboral sin tantas preocupaciones y estrés. Para ello, ofrecemos algunos beneficios. Hay una versión libre en la cual tú podrás tener acceso a todos los contenidos del curso en video de manera totalmente gratuita. Y una versión paga y certificada que puedes adicionar a tu hoja de vida en la cual tendrás ejercicios específicos y personalizados que además vienen acompañados de material de apoyo y además de la tutoría de un docente de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Los Llanos. ¿A quién va dirigido este curso? Pues simplemente a los estudiantes que están en los últimos semestres de su carrera profesional a partir de quinto en adelante y a los egresados recientes en los primeros 3 años posterior a la recepción de su grado profesional o algunos antiguos que están en un proceso de reinvención, quieren incursionar en otros tipos de campos profesionales o mejorar y posicionarse dentro de su propio campo profesional. También va abierto al público para quien quiera acceder a los contenidos que este curso puede ofrecerle, especialmente en la formación gratuita. El contenido general de este curso se divide en 5 módulos. Estos módulos se titulan de la siguiente manera. El primero va orientado a la preparación del perfil profesional, ya que él es fundamental para orientar el resto de nuestro camino. El módulo 2 va orientado hacia la construcción de la red de contactos profesionales o networking. Y al módulo 3, que tiene que ver con cuánto vale mi trabajo, o sea, las consideraciones que tengo que tener en cuenta para saber cuánto cobrar por mis servicios profesionales. El módulo 4 va orientado hacia la preparación de la hoja de vida, ya que mi currículo es mi
carta de presentación hacia el entorno laboral. Y el módulo 5, que es la preparación de la entrevista de trabajo, ya que ella me permite demostrar en pocos momentos cuáles son mis capacidades y cuál ha sido mi trayectoria y habilidades específicas. Como les venía diciendo, la estructura del curso va específica para cada uno de sus módulos. En el módulo número 1, que tiene que ver con la preparación del perfil profesional, responderemos a las siguientes preguntas: ¿cómo elegir el perfil profesional? ¿Cómo orientar los cursos de profundización y complementarios para cada perfil? Y cómo identificar las habilidades complementarias para desarrollar el perfil que es seleccionado. En el módulo 2 nos adentraremos sobre la construcción de red de contactos profesional. Esta red de contactos no solo se construye en el ámbito académico, sino también en el profesional, tanto virtual a través de la comunicación electrónica como los emails, las redes sociales y otros entornos de contacto virtual, así como los presenciales, en los cuales nos podemos mover en eventos académicos, profesionales o de contexto que nos permitan conocer a nuevas personas que nos puedan facilitar la gestión de nuestros proyectos o el desarrollo de nuestros intereses profesionales. Y finalmente, el que tiene que ver con la red de contactos política e institucional, ya que es indispensable para aquellos que estén interesados en la gestión de proyectos y la gestión de empresas, ya que son fundamentales para lograr ese respaldo que necesitamos para acceder a nuevos recursos o también a nuevos mercados profesionales, económicos y laborales. En el módulo 3, que tiene que ver con el cuánto cobrar por nuestros servicios profesionales, debemos considerar algunos aspectos de acuerdo a nuestro perfil, seamos asesores, consultores o técnicos, seamos gerenciales o administrativos, o también como divulgadores científicos, profesores e investigadores. Para ello tendremos en cuenta algunas consideraciones que tienen que ver cómo consultar los referentes en el mercado, cómo balancear la experiencia con nuestras habilidades, cómo calcular nuestra productividad y eficiencia para realizar una estimación adecuada de cuánto vale nuestro tiempo, así como determinar los costos de seguridad social y otros costos adicionales a nuestro ejercicio profesional y de realización para aquellos profesionales que actúan de manera freelance, es decir, sin una vinculación laboral estable y que por lo tanto actúan bajo el cumplimiento de logros objetivos y cuyo pago o vinculación laboral está relacionada con las órdenes de pago por servicios o con la contratación por pago de servicios. En el módulo número 4 estaremos orientados hacia la preparación de la hoja de vida, ya que resumirá toda nuestra trayectoria profesional y por lo tanto debe ser clara, concisa y bien estructurada. Esta hoja de vida va a ser diferente de acuerdo a si somos asesores, consultores o técnicos dentro de un área del conocimiento, gerenciales o administrativos o divulgadores científicos, profesionales e investigadores. En este sentido, tenemos que ver hojas de vida específicas como lo son CILAC, ORCID, Google Scholar, ResearchGate y también los sistemas de información que se utilizan en la contratación pública, fundamentales para nuestro proceso de vinculación. En el módulo 5 se tendrá en cuenta la preparación de la entrevista de trabajo. Para ello se tendrá en consideración una forma rápida de presentar nuestros hitos dentro de la trayectoria profesional, como lo son la preparación del portafolio o book de demos. Este portafolio permite comunicar cuáles son nuestras contribuciones en el desarrollo profesional y cuál es la calidad de nuestro trabajo, y debe ser estructurado de forma específica. Además, aprenderemos algunas consideraciones de etiqueta antes, durante y después de la entrevista de trabajo, así como la preparación de preguntas que pueden ser desarrolladas por el personal adscrito a recursos humanos, los evaluadores técnicos o empresariales que puedan estar acompañándonos en el proceso de entrevista. En este sentido, cada persona que aborde el curso MOOC Introducción al Mundo Laboral se encontrará con los siguientes contenidos por módulo de cada uno del curso. Entonces, si opta por la versión gratuita, podrá consumir el video explicativo a la carte, es decir, de acuerdo a su tiempo y disponibilidad referente a cada uno de los módulos vistos,
o puede optar en la versión certificada y paga por, además del video explicativo, desarrollar los ejercicios prácticos personalizados, consultar el material de apoyo, además de contar con la tutoría personalizada del docente acompañante en el curso. ¿Cuánto durará la formación? Esta formación para un programa de pregrado o carrera profesional específica le equivaldrá aproximadamente una dedicación de 1 hora en video visto a través de cada uno de los 5 módulos. Además, quienes opten por la versión certificada podrán realizar los ejercicios y estos ejercicios serán contribuyentes a su proceso específico de formación profesional. Tendrán una evaluación completamente cualitativa en la que se evaluará la completitud del ejercicio y esa evaluación será de aprobado o no aprobado. Quien asista a todo el contenido en video y adicionalmente apruebe el 70% de los ejercicios representados en el curso podrá hacerse acreedor a la certificación que lo acredita como una persona formada en este campo específico. Muchas gracias por su atención. Ya saben todo lo que el curso MOOC Introducción al Mundo Laboral tiene para ofrecerles, así que no se queden por fuera y los espero en la próxima.